Me avisan cuando sean las 11 para despacharlos. No, mentira. Ya le prometí a Lee que no me iba a extender mucho. ¿Quiénes andan con diarrea ahora? ¿Nadie? Vaya, qué bueno. El Lee levantó ahí la mano. Bueno, no, para ubicarnos en el tema, yo sé que cuando hablamos de diarreas, más en adultos, a veces nos crea pena, nos crea, qué sé yo, es un tema tabú a veces. Ya van a ver que conforme vayan pasando la carrera va a ser algo casi que natural, hablar de heces, hablar de vómito, hablar de un sinfín de secreciones que ahorita quizás no nos familiarizamos, pues porque todavía tenemos ese limitante en nuestro cerebro de que esos temas no se hablan en público. Pero en las clases anteriores, lastimosamente, yo no pude estar porque estoy en otras materias, pero sé que les han hablado de gastroenteritis de origen ¿qué? Viral. Ahora, gastroenteritis en general es un término bien amplio en el que abarcan muchos agentes etiológicos y dependiendo del agente etiológico así va a ser probablemente el cuadro clínico, epidemiología, usted va a diagnosticar o va a dar tratamiento según lo que usted considera que le está ocasionando la diarrea a su paciente. Hoy lo voy a tratar así como que ya ustedes tienen a un paciente frente a ustedes, porque de eso se trata la transmisible 2, de que ustedes puedan sumar los datos que se les dieron en la transmi 1 y venirlos a aplicar a la transmisible 2. Entonces, ahora vamos a hablar y vamos a iniciar lo que es la gastroenteritis bacteriana, pero de ella solo vamos a hablar de dos bacterias, que es la Escherichia coli y Shigella species. Estas dos bacterias, ¿a qué familia pertenecen? A las enterobacteriáceas. A esa familia pertenecen. Entonces, para dar inicio, estos son los objetivos. Las diapositivas yo se las paso, ya lo saben. Entonces, ahí también en su programa tienen los objetivos, los pueden leer. Y como les decía, de término general, gastroenteritis abarca un conglomerado de agentes etiológicos, pero para centralizarlo es un término general que describe una irritación o una inflamación del tracto digestivo, incluyendo estómago e intestino, y se caracteriza por la súbita aparición de vómitos y diarrea. Entonces, algo clave aquí es que hay irritación, inflamación, vómitos y diarrea. Hay un término que no está incluido acá, que es fiebre. Y esto es parte también del cuadro clínico de este tipo de infecciones. Ahora quiero que recordemos, no les voy a pasar quiero que esta parte la escuchen para que se ubiquen en el espacio de las bacterias. Escherichia coli, nosotros recordamos que es un bacilo gram negativo, es un anaerobio facultativo, forma parte de la flora digestiva de nosotros. Comúnmente pues crece en agar maconque, como ustedes lo vieron en transmisibles 1, y también tiene características de los bacilos gram negativos en su pared. Aparte de estos, tiene ciertos factores de virulencia inherentes a ellas, pero como acabo de decir, que forman parte de la flora normal del ser humano, usted se pregunta, ¿y por qué lo incluyen dentro de las bacterias que producen gastroenteritis? Por lo siguiente, algunas de ellas
sí forman parte de la flora normal en pacientes como usted y como yo, que no están inmunodeprimidos. Espero yo que todos no estén alguno de ustedes no ande por ahí con una enfermedad que lo inmunosuprima. Pero si todos estamos normales, estas bacterias van a tener estas características, estos factores de virulencia en su mayoría. Y que en alguna ocasión, tal vez por algún tratamiento con antibióticos, pueda que estas mismas bacterias que colonizan su tracto digestivo, pues causen alguna inflamación o puedan causar alguna diarrea. Pero hay otras que no, hay otras que es un nuevo término que yo aprendí, los patotipos. Los patotipos enteropatógenos de Escherichia coli rara vez se encuentran en la flora fecal o en la flora normal de las personas sanas. Quiere decir que está Escherichia coli de forma general o en la flora normal, pero hay patotipos de estas que tienen factores de virulencia especializados que nos van a causar una gastroenteritis. Y estos patotipos no son parte de la flora normal como algunos, no son ustedes ni lo serán, médicos creen. Y esto es por experiencia en el laboratorio. Yo le contaba a la doctora que cuando a veces trabajé con pediatras y generalmente por las limitantes que hay en nuestro país para poder identificar estas bacterias patógenas, nosotros no podemos reportar, está el patotipo por esa carencia. Entonces nosotros reportamos al médico, es una Escherichia coli no enteropatógena. Cuando nosotros decimos no enteropatógena, estamos hablando que es parte de la flora normal, pero porque está causando un cuadro clínico en el pacientito. Entonces es allí donde usted como médico va a recordar transmisible 2 y se va a dar cuenta que si es cierto, en el área laboral no están las herramientas para identificar estas bacterias, pero sí hay Escherichia coli patógenas y que no forman parte de la flora normal. Esta imagen solo es una representación porque es un urocultivo, pero me gustó por el color que tenía ahí la bacteria, bien representativa. Ahora, según las microbiologías, estaba viendo Jawes, Murray, Cherries, ponen 5 tipos patógenos distintos de Escherichia coli enteropatógena. Entre ellas les ponen siglas, ya sea en inglés o en español. Quizás a veces cuando estudien o cuando lean esas bibliografías, ustedes digan, la licenciada se equivocó al dar la clase o al escribirlo. Y lo he puesto de ambas formas para que ustedes vean que si bien es cierto, las bibliografías a veces en sus siglas lo ponen en inglés, también lo pueden poner en español, pero sigue siendo la misma bacteria. ¿Por qué les digo esto? Esto lo saqué de Medicina Interna de Harrison. Y allí decía y describí algo bien interesante, y es que existen 5 tipos. Esta Escherichia coli productora de la toxina Shiga, que en inglés con las siglas es STEC, y en esta se incluyeron 2 subgrupos, que es la Escherichia coli enterohemorrágica y la Escherichia coli enteroagregante. Pero a diferencia del 5.º tipo, esta sí es productora de toxina Shiga.
Y usted dice, ¿y cómo voy a diferenciar todo eso? Usted no lo va a diferenciar o no va a ir a hacer el cultivo. Eso le toca a otro personal, a los licenciados en laboratorio clínico. Pero lo que sí es importante es que usted sepa que cada una de ellas genera un cuadro clínico similar y que por una u otra cosa pueden cambiar, ya sea por sus factores de virulencia o por el cuadro que lo hace único en el paciente. Entonces, tenemos los 5 tipos. El primero, que se subdividió en 2 grupos porque por biología molecular identificaron que había diferencias. Entonces, de ahora en adelante, es probable que yo les mencione que estos 3 forman un complejo, porque las 3 son productoras de toxina Shiga, aunque una de ellas es enterohemorrágica y la otra es enteroagregante. Ahora bien, esto sí es importante que lo recordemos. Yo sé que lo vieron en Transmi 1 y cada una de estos patotipos o tipos de Escherichia coli enteropatógena poseen factores de virulencia especializados y asociados a estos cuadros clínicos. Y entre ellos tenemos los factores, por ejemplo, acá, si ustedes ven, está diferente las siglas a como las teníamos en la anterior. Aquí sería Escherichia coli. ¿Entero qué? Enterotoxigénica, muy bien. Yo sé que aquí están, pero me gusta que ustedes también lean las partes donde hay letrita chiquita, porque a veces ahí dicen cosas bien importantes. Entonces, esta bacteria es un ejemplo de que tiene adhesinas que son factores de virulencia especializados para causar cuadros clínicos. Por ejemplo, el antígeno de factor de colonización tipo 1, 2 y 3, y también tiene una toxina termolábil tipo 1 y una termoestable STA. También en la enteropatógena hay adhesinas, en la enteroagregante, que no es productora acá de toxina Shiga, tiene fibras adherentes agregantes tipo 1, 2 y 3, también tiene toxina termoestable, toxina codificada por plásmidos y así, etc, etc, etc. Entonces, lo importante de esto es que, si bien es cierto, usted no le va a decir al paciente, ay, usted tiene tal patotipo de Escherichia coli, o sea que, y se va a ir a su libro, ya sé, la toxina Shiga. No puede usted identificar si realmente es eso. Entonces, ¿cómo va a hacer usted para identificar que es esa bacteria la que le está provocando? Primero, tiene que ayudarse por la clínica, la identificación que le hagan en el laboratorio, datos epidemiológicos, que es lo que va a continuación. Este es otro cuadro que también les va a ayudar a estudiar esos factores de virulencia, que es lo mismo casi que el cuadro anterior, con la única diferencia que aquí agregamos la transmisión y la enfermedad. Y hay algo aquí que ustedes no deben de tomar en cuenta, que son estos dos. Los 2 primeros, esos no los vamos, sí los van a estudiar, léanlos para su bien, pero en gastroenteritis estos 2 no son importantes. Ahora, en cuanto a datos epidemiológicos acerca de esto, primero, sabemos que pues la transmisión de todos estos es fecal-oral. Si usted tiene algo, por eso les preguntaba al principio quién anda diarrea, porque dependiendo de más o menos el cuadro, pues podríamos decir si es bacteriana. No, mentira, no podemos decir. Pero sí es cierto que si usted anda diarrea, es probablemente que haya consumido
si es diarrea por bacterias, es probable que hayamos consumido heces. Bueno, no es probable, es que comimos heces. Ahora, el periodo de incubación es de 1 a 4 días. La duración de la enfermedad o la infección es de 5 a 15 días. Esto sí tiene una buena evolución, porque se está dando el fenómeno que médicos están prescribiendo antibióticos a diestra y siniestra. Entonces se crea la resistencia bacteriana y aunque le den al paciente un antibiótico, pues no le hace efecto y la bacteria sigue allí circulando y sigue causando un cuadro clínico. Entonces de ahí depende la buena evolución del paciente. Ahora bien, este cuadro o este tipo de infecciones se producen en países en desarrollo, y le puse un asterisco porque más adelante vamos a ver que también ocurre lo que es diarrea del viajero, y la diarrea del viajero está asociada a aquellas personas, pues obviamente que viajan, ¿verdad? Que vienen de países del primer mundo a visitarnos y a ver las virtudes que tiene nuestra comunidad. Entonces, estas mismas personas llegan a sus países y llevan lo que es la bacteria que está en los países en vías de desarrollo. Entonces, hoy se dice que Escherichia coli enteropatógena está a nivel mundial. Ya no solo se radica en una región o en un solo continente o en un solo tipo de población, por esa migración que hay de las personas. Ahora, otro dato importante, y es que en la mayoría de infecciones por Escherichia coli enteropatógena se dan en niños menores de 5 años. ¿Por qué creen ustedes eso? Porque se llevan las manos a la boca, pero si se las lavaron. Porque en primer lugar tiene que ver las medidas de higiene que tiene el niño donde vive. Segundo, porque son innatos exploradores. Tercero, acuérdense que ya empieza la etapa de guardería, de que la mamá ya tiene que ir a trabajar, entonces los meten a pues cuidados de guardería y todo eso, y allí es donde se llenan de bacterias, ya sea de otro niño que andaba con diarrea, y aquí no se sabe el agente etiológico. Pero en este caso y para esta bacteria es así que casi que métanselo así como bien grabado. Cuando ustedes estén dando consulta en medicina general, se van a dar cuenta la cantidad de niños que llegan por una diarrea. Y a veces, como licenciados en laboratorio y que trabajé con pediatras, era así exagerado que casi todas las heces, moco, gran producción de leucocitos, con sangre. Entonces es el pan diario de todos los días. Entonces usted tiene que saber qué características tiene el paciente por la clínica, la enfermedad, y qué características ve usted al leer el general de ese. Ya me estoy adelantando, siempre hago lo mismo, perdonen. Pero los niños menores de 5 años son más susceptibles. Esto no quiere decir que usted o yo estemos exentos de padecer una infección por cualquier patotipo de Escherichia coli enteropatógena. Entonces, es distribución mundial, ya lo había dicho, y generalmente se da más en climas tropicales, porque acuérdense, ¿verdad? En climas tropicales, pues el calor ayuda a que anden más moscas, el alimento se tiende a descomponer con mayor facilidad, en ciertos lugares la escasez de agua, etcétera. Hay muchos factores que ayudan a la reproducción de estas bacterias.
Otra cosa bien importante es que ocurre sobre todo por la contaminación de alimentos y agua, por estos patotipos. También las personas que tienden a consumir antiácidos, así como los estudiantes de Transmisible 2, cuando van a un parcial y dicen que tienen gastritis, que es una gastritis o acidez nerviosa o no sé qué les da, y entonces toman un antiácido y después se comieron una torta de allá afuera. Entonces, ustedes están siendo personas susceptibles a que se infecten con una de estas bacterias. ¿Por qué? Porque el nivel de acidez en su estómago ha disminuido por el antiácido que usted consumió para aliviar la acidez. Entonces, es un factor predisponente. Ahora, los humanos son el principal reservorio, salvo las que producen la toxina Shiga, cuyos portadores principales son los bovinos, y la variedad de hospedadores parece depender de muchos de los factores de adhesión específicos de la especie. Ahora, entrando ya en tema, que yo sé que ya entré en tema ya hace varios minutos, pero hablando ya de los patotipos específicos, E. coli, productora de toxina Shiga, se dice que es bastante compleja o causa una infección bien fuerte por el número o por la cantidad de bacterias que se necesitan para causar un cuadro clínico. Obviamente no es igual a otras bacterias, pero sí en este caso es menor de 10 elevado a la 2 unidades formadoras de colonias. ¿Se acuerdan qué son las unidades formadoras de colonia? Yo sé que sí. Y estas pueden llegar a causar enfermedad. El periodo de incubación en este caso es de 3 a 4 días. Si ustedes se fijan, es bastante. Es bastante el periodo de incubación, o sea que usted puede consumirla ahora y puede que pasen los días y después de 4 días a usted le empiece a generar sintomatología. Característica de esto es el edema colónico. Hay una diarrea secretoria no sanguinolenta, o sea que en las heces no va a haber presencia de eritrocitos o sangre, pero si esto avanza o se complica, puede convertirse en una diarrea sanguinolenta. Esto va a depender del paciente, del tratamiento, de si qué sé yo, de si toma otro tipo de tratamiento o le dan antibiótico. Es bien común el dolor abdominal intenso y la presencia de leucocitos. ¿Se recuerdan ustedes? Bueno, creo que no, lo van a ver en esta. Hay un examen que se llama PAM, que eso es para ver la presencia de polimorfonucleares con tinción de azul de metileno. Entonces, a través de esto se puede evidenciar que sí hay una infección por bacterias. Y esta en específico es una de ellas, que hay una presencia grande de leucocitos en heces. Pero aquí hay una característica y se los he puesto en negrito para que lo recuerden, que no hay fiebre. Entonces, esto, a pesar de que produce la toxina Shiga, no hay fiebre. Y la ausencia de esta misma puede llevar a que usted se equivoque a la hora de dar un tratamiento específico. Entonces, y creo yo que a cualquiera le pasaría si no tenemos los medios para la identificación de estos patotipos. Solo con este cuadro usted no va a poder decir, es una Escherichia coli productora de la toxina Shiga. No puede.
a menos que se le dé las herramientas o se nos den a nosotros las herramientas para la detección de esta toxina. Y aquí está, esto es una prueba que en realidad yo nunca la he visto. Mis ojos no han tenido el honor de verla. Es una prueba de cromatografía para la detección de toxina Shiga, que sería muy buena tenerla aún para la detección de Shigella o de aquellas Escherichia coli enteropatógenas productoras de la toxina. Esta enfermedad, esta bacteria cuando causa enfermedad siempre se autolimita y dura de 5 a 10 días. Puede llegar a causar una complicación que lo vieron en Transmisibles 1, que es el síndrome hemolítico urémico en niños. Y esto generalmente en adultos jóvenes o en mujeres jóvenes se puede llegar a producir, pero con la variante enteroagregativa productora de toxina Shiga. Entonces, si usted ve que una mujer adulto o un joven adulto tiene ese síndrome, es probable que usted esté enfrentándose a una Escherichia coli enteropatógena productora de la toxina Shiga. Y el desplazamiento de la misma hace que el cuadro clínico sea complicado. Ahora está el otro patotipo, y es al revés. Se necesita un inóculo más grande. ¿Cuánto era el inóculo en la anterior? Ay, que me agrada que estén poniendo atención. En esta, el inóculo debe de ser entre 10 elevado a la 6 o 10 elevado a la 8 unidades formadoras de colonia. Entonces, es muy diferente a la que produce la toxina Shiga. El periodo de incubación también es diferente porque va entre 12, imagínense, 12 horas a 72 horas. Y aquella eran días. Entonces, solo acá ya hay una diferencia que usted como futuro médico debe de ver y decir, no, si me dice que ayer hace poco empezó a sentir y se comió algo que probablemente le causó la diarrea, entonces usted ahí puede ir haciendo su esquema mental y decir, en Transmisibles 2 me dijeron que entre 12 a 72 horas. Ok. Entonces, hace más o menos, no sé, ¿verdad? Quizá yo no he visto todavía, no he visto las materias que ustedes ven, pero me imagino que así más o menos hacen. Este patotipo enterotoxigénico es la principal causa de diarreas endémicas en países de ingresos bajos e intermedios. Y lo puse así porque me dio risa, fíjense, porque Harrison es un poco clasista, ¿verdad? Así como hay ingresos bajos e intermedios, y a los otros ingresos altos, y ahí hay gente pobre también, va. No, mentira. Pero es preferible para mí poner que en países en vías de desarrollo. En vías de desarrollo es la causa principal de diarrea, después del destete. Ya saben qué es el destete, ¿verdad? ¿Sí? Vale. Después de que los niños dejan de la lactancia, en estas regiones, igual como lo decía al inicio de la clase, se complica un poco más las infecciones por estas bacterias. Y esta es una de ellas, porque en los 3 primeros años de vida de un niño, esta es una de las bacterias que causan infección. Y también, imagínense lo que dice aquí, en países industrializados, es el causante más frecuente de la diarrea del viajero, con un 25 a un 75% de los casos. Y yo he visto
O sea, hoy ya no se puede decir que los de aquí no viajan para allá o los de allá viajan para acá, porque hoy casi que todos andamos viajando, ¿verdad? Yo próximamente voy a Alemania, no, mentira, no voy a ningún lado, aquí voy a seguir, y estos en países industrializados o en países desarrollados, dice que es frecuente la diarrea del viajero, o sea que la persona comió acá, se fue a su país y quizás allá desarrolló la diarrea, o estando acá fue a comer conchas y quizás estaban contaminadas, la señora fue al baño, no se lavó a falta de agua, le hicieron su chirmol y allí iba la E. coli enterotoxigénica, y entonces aquel gringo, alemán, ruso, qué sé yo, se lo comió y le dio la diarrea después de 12 horas. Entonces, ahí ustedes pueden ver que cómo van cambiando, cómo van cambiando los cuadros clínicos o algunas características en estas bacterias. Ahora, cuadro clínico. Dice que hay diarrea acuosa acompañada de cólicos en un inicio. Esa diarrea acuosa, ¿cómo se la imaginan ustedes? ¿Qué es acuosa? No vean la imagen. Líquida, una diarrea líquida que ustedes dicen, ay, es viral. Ven ustedes que es líquida, pues viral. Pero Harrison nos dice que diarrea acuosa la puede producir el patotipo enterotoxigénico. Entonces, hay cambios histopatológicos en el intestino delgado. Posterior a eso, a que hay una diarrea acuosa acompañada de cólicos en un inicio, podemos empezar a ver que hay moco, hay sangre, hay células inflamatorias en las heces, y aquí se presenta una característica, y es que hay fiebre. A pesar de que el inóculo es grande, a pesar de que el tiempo de incubación es más corto, podemos ver que la deposición es diferente a las otras dos bacterias, a las otras dos patotipos. El espectro de la enfermedad varía desde un trastorno leve, como le decía, diarrea acuosa acompañada de cólicos, hasta un síndrome semejante al cólera y que va a poner en peligro la vida de su paciente. Si usted no está atento como médico, que le llegó el gringo alemán por una consulta y una diarrea acuosa y usted dice que es viral y a este no se le quita, no le da el tratamiento debido, se le puede llegar a morir y lo van a acusar. Así que tengan cuidado. Aunque los síntomas casi siempre se autolimitan, no es igual que el cólera, por lo regular duran de 3 a 5 días, pero en esos días se le puede complicar su pacientito. Así que esta es otra de las características que ustedes tienen que ver. Ahora, E. coli enteropatógena, que es quizás la que más conocemos, y es la causa la enfermedad sobre todo en niños pequeños, y a esto se incluyen los pobres recién nacidos. Y esto es común que cuando ustedes hagan sus rotaciones en las unidades de salud, va a ser el pan diario. Niños con diarrea, niños que llevan horas de nacido, días de nacido y lleguen con cuadros de diarrea. Eso es bien común. Este hepatotipo fue el primero que se evidenció como tipo patológico de Escherichia coli y es reconocido como agente de enfermedad diarreica. Y allá por los años de 1940 y 1950, imagínense hace cuánto, fue uno de los que se aisló y se vio que que se diseminó en un cunero de un hospital. O sea que se puede decir que esta bacteria o este patotipo también se clasifica como nosocomial.
Ahora, en la actualidad, la infección por este patotipo es una causa rara. En los países desarrollados, vuelve otra vez Harrison, pero es origen relevante de diarrea, tanto de forma esporádica como epidémica. O sea que siempre debemos de estar alertas ante cualquier brote de ella. En el cuadro clínico, primero coloniza lo que es el intestino delgado. Los síntomas se desarrollan después de un corto periodo de incubación, está entre 1 a 2 días, aquí no es horas. La diarrea se acompaña de vómito y fiebre. Aquí ya hay otra característica que es el vómito, que ustedes deben de tomarlo en cuenta. Las heces diarreicas contienen muchas veces, no siempre, hay presencia de moco, pero aquí no hay sangre. Aunque la diarrea por este patotipo siempre se limita por sí sola, puede durar de 5 a 15 días. O sea que en esos 5 a 15 días un neonato puede llegar a fallecer. Entonces hay que también prestar cuidado a eso. Y esta tiene la característica de que puede persistir por semanas. Ahora imagínense un niño en estos países en vías de desarrollo o en la actualidad que los antibióticos se están dando como dulces y se les prescribe a neonatos desde que inician que nacen y ya empiezan a aplicar antibiótico por las tantas enfermedades que han surgido, tantas infecciones. Entonces puede crearle una resistencia al recién nacido y este no puede tener una evolución correcta y puede llevarlo a la muerte. Ahora vamos con la Escherichia coli enteroinvasiva. Este patotipo o cepa o tipo, como usted guste llamarlo, comparte muchas características genéticas y clínicas con otra bacteria que sí es patógena estricta, que es la Shigella, y ambas evolucionaron de un ancestro común. Por eso se dice que el cuadro clínico tiende a parecerse por esas características tanto clínicas como genéticas. Esto yo no lo he evidenciado, ¿verdad? En biología molecular han secuenciado y han visto que tienen características similares. A diferencia de la bacteria que sí es patógena estricta, este patotipo solo causa enfermedad con un inóculo grande. Si ustedes recuerdan cuando vieron enterobacteriáceas y vieron el género Shigella, Shigella es criminal, o sea, es bien difícil tener una infección por ella porque el inóculo es bien pequeño. Más adelante lo vamos a ver, que es diferente a porque este es 10 elevado a la 8 en un rango de 10 elevado a la 10 unidades formadoras de colonias y es menos virulenta. Sí comparte características, pero difiere en cuanto al grado o a los factores de virulencia y a la cantidad del inóculo. El periodo de incubación va a ser de 1 a 3 días. En su mayoría causa solo diarrea acuosa, va a ser leve y esta se puede resolver de forma espontánea. Cuando dice que se resuelve de forma espontánea, ¿qué se imaginan ustedes? Que el mismo sistema inmunológico pues decide eliminarla y se resuelve ella solita. Si usted se hidrata, si usted sigue la buena alimentación, si usted previene el mismo foco de infección, pues entonces evoluciona de forma favorable y espontánea. Esto es dentro de los 7 a 10 días.
En ocasiones, este patotipo puede provocar un síndrome semejante a la shigelosis, al cual denominamos disentería, y se caracteriza por fiebre, dolor abdominal, tenesmo. Hay heces escasas que contienen moco, sangre y células inflamatorias. Y si en un caso esto se llegase a complicar por el mismo cuadro o que no ha evolucionado de forma espontánea, llega a la colitis inflamatoria. Ahora, hay otra que es la Escherichia coli enteroagregativa y con adherencia difusa. Yo creo que es el último que tenemos. Esta también se identifica a medida pasa el tiempo y es relacionada a la diarrea del viajero. ¿Cuál otra es la que se produce diarrea del viajero? Cabales. Está muy adaptada a los humanos. Esta también requiere un inóculo grande para la infección. Hay una diarrea acuosa. A veces esa diarrea es persistente en personas sanas, puede causar enfermedades más graves en pacientes desnutridos o infectados por VIH, y la patogenia inicia con una adherencia intestinal de la bacteria y hay un resultado de la estimulación de la producción epitelial de moco y la formación de una biopelícula bacteriana. Luego de esto usted va a ver que hay inflamación, que es el cuadro característico de una gastroenteritis, y lo cual causa exfoliación de las células epiteliales en los enterocitos, y así como secreción intestinal mediada por las enterotoxinas que tiene. Ahora sí, diagnóstico. ¿Cómo va a decirle usted al paciente o cómo va a decidir usted qué hacer si le presentan cualquiera de estos cuadros clínicos? En el diagnóstico quizás está mal. Yo lo hallo así como diagnóstico, como si nos echaran a nosotros, a los del laboratorio clínico, la bola de que tenemos que saber cuál es la bacteria que le está produciendo la enfermedad al paciente o la infección. Pero realmente, y nosotros identificamos si tenemos las herramientas, pero usted acompaña cuadro clínico con lo que el licenciado en laboratorio le da. Si usted llega el paciente con diarrea, no le dice vaya al laboratorio y que allá le digan qué es lo que tiene que hacer. Usted como médico le va a decir, le voy a dejar un general de heces. ¿Para qué? Usted va a verificar si allí hay elevación de leucocitos, hay presencia de sangre, si realmente las heces o las deposiciones son acuosas o solo hay moco. Todas esas cosas usted como médico lo va se me ha ido la palabra, pero lo va a integrar, gracias, con el cuadro clínico, con la clínica que hace usted del paciente, más lo que le hemos reportado. Entonces usted tiene una idea de lo que puede estar sucediendo. Otra cosa, el coprocultivo muchas veces lo dejan los médicos, más cuando hay pacientitos, que son menores de 5 años, pero en el país que yo sepa, no se está realizando lo que es identificación de estos patotipos. Únicamente se puede hacer una tipificación bacteriana que solo es para conocer si tiene ciertos factores de virulencia, pero no realmente le vamos a decir este es una Escherichia coli enterohemorrágica. Eso no se lo decimos, eso lo dice usted al paciente. Y como les decía, es bien difícil
discernir o identificar cuál es el agente causal de una diarrea, porque ya vieron que algunas cosas se parecen bastante a las que tienen a los que causan los virus. Otra cosa que se puede hacer es la detección de la toxina Shiga a través de enzimo inmunoabsorción, pero eso es parte ya de nosotros. Pase. Buenos días. Y estas pruebas son más de serología, pero eso se utiliza más para investigación que para diagnóstico. Este otro cuadro, que se los voy a dejar, quiero que ustedes se enfoquen en lo que les he encerrado en un cuadro. Ahí están características epidemiológicas, clínicas, el mecanismo patógeno, qué podemos encontrar en las heces, qué toxinas son las que se producen, si podemos hacer serología de acuerdo a los anticuerpos producidos o si podemos hacer detección de antígenos. Obviamente usted solo va a ver este cuadro para esta clase. Es probable que este mismo cuadro le sirva para otras clases, pero ahí se los dejo. ¿Cómo va a prevenir? ¿O qué le va a decir usted al paciente o incluso a usted mismo? Manejemos bien y almacenemos bien los alimentos de forma adecuada. Usted como médico, si el paciente no logra comprender qué es el buen manejo y almacenamiento, usted tiene esa tarea de decirle cómo lo debe de guardar. Lavarse las manos antes de preparar, servir o comer alimentos, lavar las manos después de utilizar el baño, que eso todo para nosotros es normal y es como que, ay, es lo que dice, pero uno se encuentra en la calle casos y cosas que cuando ustedes vean y vayan a los hospitales se van a dar cuenta que no toda la gente dice, ¿y cómo voy a gastar ese poquito de agua que tengo para lavarme las manos? No, hombre, si ahí con un poco de tierra se va todo, dice, de las manos. Entonces, es importante que usted no lo vean de menos, aunque para usted es común, para el paciente no es normal hacer eso. Buenas condiciones sanitarias y evitar nadar en aguas sucias. Bueno, esto no hay. Es que yo vi un día, iba pasando ahí por las 5 de noviembre, por Agua Caliente, y vi a unos señores sacando arena de río, y es río, es el Guate, y yo vi, dije, guácala, dije yo, qué feo olor ha de tener esa arena. Y después me puse a pensar, allí pasa de todo, y dije, y cuando están construyendo las casas y utilizan esa arena y la tocan pensando, pues sí, que es arena de río, ¿verdad? Y que el río corre y ahí todo se va lavando. Y esa arena lleva bacterias, lleva parásitos, lleva virus, lleva de todo. Y yo digo, entonces así es como se contaminan. Y yo quizás en algún momento he tocado esa arena, ¿verdad? O sea, no sé. Pero yo digo, si yo construyo una casa y compro arena, yo no sé si de ahí de Río hacia el Guate que sacaron hace poquito me la están vendiendo. Entonces, todo eso yo me puse a pensar. Entonces, no les digo que sean igual que yo, que a mí se me eleva la imaginación, pero ustedes pónganse en el lugar del paciente y, o sea, pónganse del otro lado y digan, si para mí esto es normal, para él no, él trabaja de eso, o él hace eso, o él vive en ese lugar. Entonces, por eso es que se les dan estas partes que quizás uno dice, ay, pero es que esto es tan normal, o sea, pero hay que decírselos. Esto es otro cuadro que no lo voy a leer, pero es un resumen de dónde está el lugar de acción de todos estos patotipos en conjunto con la enfermedad, las toxinas que están ahí, más el diagnóstico. El diagnóstico, aquí sí tengamos cierto cuidado porque estas son pruebas que se realizan en Estados Unidos. Acá no se realizan algunas de ellas. Por lo tanto,
esta parte no la voy a tomar en cuenta en cuanto a evaluación, porque usted aquí no lo va a trabajar, a menos que usted se vaya de este país y vaya a trabajar a otro lado, allá en Alemania, qué sé yo, y utilicen estas pruebas. Entonces saca esta imagen y dice, ay, aquí está esta prueba, ay, que gracias a Dios que la licenciada me la dio, no, mentiras, pero esto no se aplica al país, por eso no se los doy a conocer qué son esas pruebas. Ahora con Shigella es igual, parte de la familia de las enterobacteriáceas, 9 y 1. Vamos bien. Es un bacilo gram negativo. ¿Qué diferencia tiene con Escherichia coli en movilidad? ¿Cuál es móvil y cuál es inmóvil? Shigella es ¿qué? Inmóvil. Gracias a Dios. Es inmóvil a diferencia de la Escherichia coli, que sí es móvil. Siempre es un anaerobio facultativo. Este no forma parte de la flora bacteriana normal. Esto es un patógeno estricto. Por lo tanto, sí es de prestarle atención cuando nosotros sospechamos una shigellosis. ¿Y qué es la shigellosis? Pues es una enfermedad infecciosa ocasionada por un grupo de bacterias del género Shigella, y a esta se le no es adjudicado, a esta se le ha otorgado el honor y de decirle usted es la causante de la diarrea del viajero. Eso lo encuentran en todas las microbiologías, pero ya nos dimos cuenta que Escherichia coli, algunos patotipos pueden causar diarrea del viajero, al igual que esta, solo que esta, a diferencia de las otras, es muy contagiosa, porque de 100 a 200 bacterias necesita, o sea, no es inóculo ni unidades formadoras de colonias, no estamos hablando de eso, sino que de 100 a 200 bacterias es necesario para que usted se infecte con shigellosis. Se dice que el 10% de las gastroenteritis es causada por esta bacteria, y en un 75% de las muertes que se dan por diarrea causadas por ellas, ese es el porcentaje. Creo que dije un trabalenguas ahí, pero espero que me hayan entendido. Y la invasividad y la producción de la toxina Shiga son sus principales factores de virulencia. En este encontramos 4 serogrupos. Está el serogrupo A, que es uno de los más comunes, donde está Shigella dysenteriae, donde tiene 12 serotipos. Está el serogrupo B, donde está Shigella flexneri, donde hay 6 serotipos. Está el serogrupo C, donde está Shigella boydii, que tiene 23 serogrupos. Está el serogrupo D, donde está Shigella sonnei, que tiene 1 serotipo. Ahora, usted me dice, y todo eso nos va a preguntar. Lo importante aquí que ustedes sepan es que sí es cierto, Shigella como género tiene especies y tiene serotipos. Usted no le va a ir a decir al paciente, usted tiene una diarrea causante por el serogrupo C que contiene la Shigella boydii, que tiene 23 serotipos. Vamos a identificar primero los serotipos y después le doy el tratamiento. No. O sea, esto sirve para su conocimiento, pero a la hora de dar tratamiento, sí le ayuda a usted para conocimiento y para que usted pueda hacer diferencias. Ahora, en cuanto a la patogenia, primero se da una invasión, que es su principal factor de virulencia. Esto va a invadir el epitelio del colon. ¿Y qué células hay en el colon? ¿Cómo? No les oigo. ¿Cómo se llaman las células?
del colon. Ajá, esos. Entonces, estos provocan un proceso inflamatorio local severo y los pasos de la colonización de Shigella son, primero, eso sí tienen que ponerle atención, hay adhesión, hay invasión, hay multiplicación intracelular y hay propagación de célula a célula. Luego hay una captación por las células M que recubren esas placas de Peyer con la ingestión de macrófagos y esto va a inducir a la producción de citocinas y el reclutamiento de polimorfonucleares y leucocitos. Entonces, esto nos indica que es muy probable que lo encontremos en un general de heces. Y esa liberación de interleucinas van a provocar lo que es el proceso inflamatorio. También es importante recordarles que hay producción de toxinas y Shigella dysenteriae, el serotipo 1, codifica una proteína que es la toxina Shiga, es una exotoxina y que aparte de eso es neurotóxica, citotóxica y enterotóxica. Y que al unirse a la unidad ribosomal 60S que está en la célula que ya me dijeron, entonces va a inhibir la síntesis de proteínas y esto va a causar apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Exacto. Entonces, si ya sabemos que va a ocurrir esto, es probable que el cuadro sea bien complejo y si usted no da un tratamiento adecuado, el paciente se le puede morir. Y esta misma toxina, así como sucedía en los otros patotipos de Escherichia coli, pueden ser traslocadas del intestino a la circulación. Ahora, el cuadro clínico puede dar un síndrome diarreico, un síndrome disentérico, un síndrome infeccioso. Usted puede ver que hay deshidratación, hay sensibilidad abdominal. Generalmente sucede en edades menores de 5, bueno, en niños menores de 5 años. Y el periodo de incubación en algunas literaturas dice que es de 1 a 4 días, aquí está de 1 a 2. Y la duración sí ronda en estos días, de 4 a 7 días, con estas características que están acá. El diagnóstico, siempre usted debe de mandar el examen general de heces, un frotis de heces coloreados con azul de metileno para poder ver si hay leucocitos, en específico polimorfonucleares, para poder distinguir que es una infección bacteriana. El cultivo se puede hacer porque hay medios de cultivo específicos para Salmonella Shigella, entonces sí podemos aislar el género Shigella. Entonces aquí sí es aplicable el cultivo y se le puede decir al médico si es una Shigella. Las pruebas también de amplificación de ácidos nucleicos, que eso es más para estudio genético, se pueden realizar, aunque acá en países vías de desarrollo esto es carísimo. Entonces, esto se puede hacer, usted puede tomar lo que tenga a la mano para poder darle indicaciones al paciente. Prevención y control, casi que los mismos que se le dan para cualquier infección bacteriana. No voy a detenerme mucho en esto porque ya se lo di anteriormente, únicamente hacerle hincapié al paciente de no beber leche, zumos de frutas que no estén pasteurizados y cocinar las carnes a temperaturas superiores a 70 grados, que es lo diferente. Epidemiológicamente es una enfermedad estricta de los humanos, no hay un reservorio animal. En algunas literaturas usted puede encontrar que la mosca es el reservorio, pero realmente la mosca no es un reservorio, ella es un vector de las heces contaminadas con Shigella.
Ahora, de 150 millones de casos a nivel mundial, de esos casos, 600,000 hay muertes por año. Entonces, el número es bastante elevado. La incidencia siempre va a girar en torno al nivel sanitario que tienen las personas. Siempre en los países en vías de desarrollo somos los más afectados, pero hoy ya se está diseminando por esa migración a los países desarrollados. La transmisión siempre va a ser fecal-oral, y vamos a incluir también que los alimentos que están contaminados, si una persona no se limpió la mano, le dio el vuelto y llevaba en sus dedos ese, se lo puede contaminar porque el inóculo es bastante pequeño. También las moscas, otro que es un vector, y se puede hacer la diseminación de persona a personas porque la dosis infectante es muy baja. Y se dice que en conflictos armados y en desastres naturales, pues siempre van a originar brotes epidemiológicos, ya sea por este agente o por otro agente. Estas situaciones van a dar pauta para que generen enfermedades. Otro cuadro que para que ustedes lean únicamente la parte donde está la shigelosis, que es un resumen casi de todo lo que les he dicho. Y esta parte se las voy a dejar, aunque quizás no es necesario tanto explicarla porque lo pueden encontrar en el portal de transparencia de nuestro presidente Nayib Bukele. Allí lo pueden encontrar. Ustedes buscan allí enfermedades diarreicas agudas y van a encontrar ciertas características para tomar en cuenta dentro de las enfermedades infecciosas y cuáles son las características que ellos toman para poder dar a conocer a la población cómo está nuestro país. Y aquí pues estos son datos del 2022. De las diarreas, de la enfermedad diarreica aguda, aquí no dice agente causal, únicamente nos dan datos, edades, nos dan números, de cuántas muertes hay al año, de cuántos han ido a consultar. Obviamente todas esas personas que se tomaron su antibiótico sin prescripción médica, los que fueron a consulta particular, todos esos no van metidos aquí. Pero es importante que ustedes estén al tanto de lo que está ocurriendo en el país. Este es otro cuadro, aquí dice Ministerio de Salud, de ahí lo saqué, no me lo estoy inventando. Y aquí van por departamento. Y usted dice, ¿y eso no lo va a preguntar? No son números estáticos, sino que son variables. Por lo tanto, epidemiológicamente hablando acerca de lo que sucede en el país, no les puedo preguntar, porque estos números hoy los vi así, mañana pueda que hayan otros. Entonces, esto solo es para su conocimiento. Y aquí está la distribución de diarreas y gastroenteritis a nivel nacional. ¿Quién dijo bravo? Y esta es la última que ustedes, si quieren, leen el cuadro, si no, pues léanse toda la clase. Es un resumen. Y eso es todo. Ya se pueden ir.